contento con la persona con la que deseaba compartir mis sentimientos y simplemente estar juntos. Sin embargo, parecía que algo invisible nos separaba. Cada día comenzaba de la misma manera. El apacible murmullo de la máquina de café, el clic al cerrar la puerta del baño y un fugaz beso de despedida. Quedábamos en vernos por la tarde, aunque parecía más una formalidad que un compromiso real. En mi lugar de trabajo, me encontré con una sucesión continua de informes y cálculos. Colegas que me resultaban conocidos, pero de los que apenas recibía más que un saludo amigable. La llegada de Diego al equipo marcó un antes y un después en nuestra dinámica laboral. Hace un momento, me encontraba esperando mi turno para pedir un café cuando, de pronto, percibí una voz que no reconocía a mi lado. ¿Te gustaría un café negro o prefieres un capuchino? Dio la vuelta y lo observé, elevado, con confianza en sí mismo y en su posición en la vida. La sonrisa que tenía era la más cautivadora que había presenciado en un buen rato. Contesté con un simple «negro», sin animarme a devolverle la sonrisa, aunque percibiendo cómo un interés repentino aceleraba los latidos de mi corazón. Diego se unió al grupo como si hubiera formado parte de él desde siempre, conectando sin esfuerzo con todos, aunque al principio parecía centrar su interés en mí. Pequeñas travesuras, movimientos naturales y esa mirada intensa. Con el paso del tiempo empezamos a coincidir en los momentos de descanso para comer juntos. Estar con él resultaba sencillo. Estábamos conversando sobre asuntos que parecían haberse esfumado de mi existencia desde hace bastante tiempo. Mostraba interés en cada palabra que salía de mi boca. Mientras intentaba darle un toque más interesante, sonreía. De manera inadvertida, esa curiosidad pasajera evolucionó hacia un sentimiento más acogedor y significativo. Cuando volvía a mi hogar, era común que permaneciera en completo silencio. ¿Qué ha sido de Lucas? Hacía mucho tiempo que él no se interesaba por saber cómo había sido mi día, y yo tampoco encontraba la ocasión para conversar con él. Por supuesto que conversábamos, principalmente acerca de los niños, sus calificaciones y la lista de compras para el supermercado. En ocasiones, sentía que tanto Lucas como yo anhelábamos entablar una charla sincera. Sin embargo, nuestra rutina parecía detenida, abrumada por responsabilidades, compromisos y un peso incomprensible. Fue él quien tomó la iniciativa de hablar esa noche, a pesar de que durante casi 12 meses habíamos evitado abordar ese tipo de temas. Mientras revisaba las cuentas en la mesa de la cocina, él se colocó frente a mí. Su expresión era severa, como si hubiera estado esperando este momento por un largo periodo. «Camila, percibo que te has transformado. ¿Me estás guardando información?» No era un tono de crítica, sino más bien de ruego, como si estuviera buscando una respuesta sincera. Expresar la sensación de que mi universo entero se venía abajo sería insuficiente. Sin embargo, logré controlar la avalancha de sentimientos y le dediqué una sonrisa, tal como era mi costumbre cada año. «Solamente se trata de tensión laboral», permaneció callado. Sin embargo, pude notar que no lo había persuadido. Dirigió la mirada en otra dirección una vez más, sacudiendo la cabeza y susurrando algo para sí mismo. Experimenté un leve sentimiento de remordimiento, el cual logré controlar. ¿Realmente se puede considerar esto como un acto de deslealtad? ¿Tenía algún valor una amistad sencilla? La situación evolucionó velozmente y de forma sorpresiva. Cuando se planeó un viaje a Valencia para reunirnos con colaboradores, Diego sugirió que fuéramos en compañía, y rápidamente acepté la propuesta sin dudarlo. Resultaba apropiado. Economizábamos combustible, compartíamos el trayecto, y además me sentía tranquila a su lado. Siempre tenía la habilidad de calmar la tensión,
hacer chistes y hacer que se me olvidaran todas las preocupaciones. El viaje pareció breve. Manteníamos conversaciones variadas y, después de mucho tiempo, experimentaba una sensación de vitalidad y energía que me recordaba a mi juventud. En la ciudad de Valencia, luego de una extensa jornada laboral y de compartir una cena con mis compañeros, Diego sugirió la idea de caminar hasta la orilla del mar. La escena era tan cautivadora que resultaba complicado alejarse. El suave viento del Mediterráneo, el perfume del jazmín, el susurro apacible de las olas y la tenue luz de las farolas brillando en sus ojos. Íbamos caminando juntos cuando de repente él agarró mi mano de una manera tan espontánea que apenas me percaté. A pesar de todo, la intensidad del calor que emanaba de su mano era tan fuerte que resultaba imposible no notarlo. Me expresó que todo resulta más sencillo a tu lado, mientras mantenía agarrada mi mano. Aquellas palabras hicieron eco en mi interior, despertando una faceta que había mantenido oculta por un largo periodo. Junto a él, experimentaba una sensación de ligereza, como si el mundo complejo y confuso en el que habitaba en casa desapareciera por completo. Al volver al hotel, apenas intercambiamos palabras. Sin embargo, el silencio que nos envolvía estaba lleno de energía, y cada instante se extendía tanto que me preocupaba que mi expresión facial delatara mi incertidumbre. Ante las puertas de nuestras habitaciones, nos paramos brevemente, y noté en su mirada ese brillo único y sincero. Sin dar razones, sin detenerme a reflexionar, abandoné. Buscó mi mano y juntos ingresamos a la habitación. La noche transcurrió de manera fugaz, llena de emociones intensas y desconcertantes. En ese instante, solo percibía sus manos, su aliento, como si el resto del mundo desapareciera. Su atractivo no era lo único destacable. También se destacaba por ser considerado, detallista y por saber cómo brindarme un sentido de aprecio que había mucho tiempo que no experimentaba. Parecía una ilusión de la que despiertas repentinamente. Al día siguiente, permanecí junto a él por un instante, observándolo y lamentando lo ocurrido. No lograba entender la razón detrás de lo sucedido. En mi mente solo existía un pensamiento. Permanecerá en este lugar, en Valencia, junto a esta salida del sol. Al volver la mañana, regresé al cuarto. Después de tomar una ducha, me vestí y busqué deshacerme de los recuerdos, intentando borrarlos como marcas en la arena. Esa noche volvimos a Madrid y todo parecía recuperar su normalidad anterior. Sin embargo, me di cuenta rápidamente de que los recuerdos no desaparecen con tanta facilidad. Al volver a mi hogar, todo lucía conocido y cotidiano. Lucas, los pequeños, las charlas diarias, el rápido beso de buenas noches. Sin embargo, en mi interior, algo se había fracturado irremediablemente. Lucas me observaba con desconfianza, como si hubiera captado esa sutil modificación, manteniendo cierta distancia en su mirada. Durante esa noche, no recibí interrogantes de su parte. Sin embargo, pude percibir cierta inquietud en su expresión facial, que se manifestaba gradualmente. Posteriormente, al dirigirse a mí, su tono mostraba una frialdad y distanciamiento que no había experimentado previamente. En una de nuestras conversaciones nocturnas, casi sin palabras, me comentó: «Has experimentado un cambio, Camila». Sacudí la cabeza en señal de negación, intentando calmarlo, asegurándole que mi cansancio se debía únicamente al estrés laboral y que requería tiempo para recuperarme tras el viaje. Sin embargo, percibía cómo su falta de confianza aumentaba gradualmente. Diego, en cambio, daba la impresión de estar presente constantemente, a pesar de que no hacíamos referencia a esa noche. En la oficina, en ocasiones nuestros ojos se encontraban, y ese silencioso reconocimiento de que algo había pasado entre nosotros nos envolvía a los dos. Traté de mantenerme alejado, oponer resistencia a esa emoción vedada, pero resultó ser más complicado de lo que imaginaba.
Al llegar a casa cada noche, me recibía un silencio gélido que hacía resaltar las grietas en mi vínculo con Lucas. Desde que volvimos de Valencia por la mañana, me sentía como si estuviera pisando sobre una capa de hielo frágil. Experimentaba la sensación de que cualquier error podría desencadenar la destrucción de todo lo que me rodeaba. Lucas se tornaba cada vez más silencioso, mientras su expresión facial se hacía más sombría. Cada día y cada minuto notaba cómo la presión iba en aumento, pero se esforzaba en rechazar la inquietud, manteniendo viva la ilusión de que todo se resolvería. Al regresar a casa esa noche, a una hora más tardía de lo habitual, en cuanto entré, me di cuenta de inmediato de que algo no era como de costumbre. A pesar de que estaba convencida de que él ya se habría dormido, la luz de la cocina seguía encendida. En el aire se percibía una calma tensa, similar a la calma que precede a una tormenta. Al escuchar su voz, me quedé parado en la entrada. Mientras conversaba por teléfono con alguien, hablaba en voz baja, casi susurrando. Sin embargo, cada palabra y cada suspiro se percibían en mí como un latido intenso del corazón. Confirmó la veracidad de la afirmación al escuchar a Patricia. Ella era su colega en la oficina, pero nunca habían intercambiado palabras antes. «Comprendo», expresó después de una pausa notable, reflexionando detenidamente en cada palabra, como si estuviera aguardando una respuesta inesperada. Después, con total serenidad y sin la más mínima vacilación, expresó su agradecimiento por haberle dicho la verdad. Apoyé mi espalda en la pared, como si hubiera recibido un golpe fuerte en el pecho. Patricia, mi amiga, aquella que parecía conocer cada pensamiento que guardaba en mi interior. Es una verdadera decepción. A pesar de no haber sido desleal en primer lugar, en ese momento todo se aclaró para mí. Aquello representó el límite, sin posibilidad de justificaciones ni argumentos a mi favor. El portón de la cocina hizo un ruido al abrirse, y él se mostró en la entrada, con un semblante pálido y una mirada fija y sin brillo, como si acabara de escuchar una condena inevitable. «Camila, debo conversar contigo», susurró, con un tono apenas audible para mí. Tomó asiento en la mesa de la cocina sin ofrecerme un asiento frente a él, sin siquiera dirigirme la mirada. Una profunda quietud me envolvía, inmovilizándome y agotando mis energías. Me acerqué con cautela y me quedé inmóvil, sin la valentía de iniciar la conversación. Expresó en tono suave: «Estoy al tanto de que me estás guardando información». Y esas palabras generaron una sensación de contracción en mi interior. En mi cabeza se mezclaban pedazos de oraciones, justificaciones, aunque ninguna cobraba coherencia. Ya no servía de nada mentir. Ahora resultaba imposible hacerlo. Observé cómo me examinaba con la mirada, como si buscara en mis ojos alguna pista que le revelara la respuesta a su interrogante más crucial. «¿Cuál es la razón?», expresó con tristeza. «¿Crees sinceramente que pasó desapercibido para mí?». Su rostro mostraba una leve sonrisa amarga, cargada de sufrimiento. «¿Piensas que pasé desapercibido a tus cambios diarios? ¿Como si una fuerza desconocida te hubiera transformado por completo?». Experimenté dificultad para respirar. Las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta y opté por no decir nada. Su voz vaciló y de repente se puso de pie de forma enérgica, como si con ese gesto pudiera liberar todas las emociones que lo agobiaban. Al abrir el ropero, encontró una carpeta con papeles que le resultaban desconocidos. Al encontrar la carpeta abierta, pude observar mis iniciales impresas en blanco y negro. Inquirió en voz baja, sin alzar la mirada, si tenía conocimiento sobre el objeto en cuestión. Avanzó hacia la mesa como si estuviera bajo un hechizo. Al tomar la carpeta, mis dedos se sacudían ligeramente. Se trataba de papeles meticulosamente completados, como si estuviera abordando un asunto de finanzas.
En ese momento, capté la esencia de la situación. Se trataba de documentos de separación legal. Le pregunté en voz baja si deseaba poner fin a esa situación. Sin embargo, su respuesta fue un simple gesto de asentimiento, mientras apretaba los puños con tal intensidad que los nudillos se volvieron pálidos. Con un gran esfuerzo, alzó la vista hacia mí, y en sus ojos reflejaba una sombra oscura y gélida que denotaba una decepción sin límites. Inició en tono suave con la búsqueda de las palabras, pronunciando «Camila». Estoy sin palabras. Has sido la responsable de la destrucción total. ¿Cuál es la razón? En mi interior, todo se quebró a causa del sufrimiento y la vergüenza, llegando al punto en el que me di cuenta de que no sería posible seguir escondiendo la realidad. Incliné la cabeza avergonzado al contarle que estuve con Diego esa noche, que todo sucedió durante ese fatídico viaje a Valencia. Traté de expresar que fue algo pasajero, que lamentaba lo sucedido, que carecía de relevancia. Sin embargo, al observar su expresión facial, me di cuenta de que lo que estaba diciendo no le llegaba. ¿No es relevante?, susurró casi en un tono apenas audible, mostrando una ira apenas controlada en su voz. Has arruinado por completo todo lo que habíamos edificado durante tanto tiempo, lo que creía sobre ti, sobre nuestra relación. Y afirmas que no tiene relevancia. Con las manos en el rostro intentó contener el temblor. En ese instante me di cuenta de que ya no lo tenía a mi lado. ¿Al auténtico él? A ese Lucas que en el pasado me profesó amor. Se puso de pie y, sin pronunciar ninguna otra palabra, caminó a mi lado. Enseguida percibí el ruido de sus pertenencias siendo guardadas, lo que me indicó que se marchaba. Al ingresar al cuarto, me resultaba difícil presenciar cómo organizaba sus pertenencias en la valija. Todo parecía causar dolor. Ya no podía hacer nada más que observar con impotencia cómo mi mundo se deshacía frente a mis ojos. Al marcharse, percibí el sonido del portazo con tanta intensidad que pareció que mi corazón se detuvo por un breve instante. Tras su marcha, un profundo silencio llenó la habitación, dejándome solo con los papeles y una misiva entre mis dedos. El mensaje más reciente que envió. Comunicó su plan de visitar a sus padres con los niños durante las vacaciones para protegerlos de nuestra separación, y mencionó que entregaría la documentación legal en el juzgado después de las fiestas navideñas. Al final, me solicitó que no intentara localizarlo. Aquella noche me encontré sin compañía en la habitación vacía que solíamos compartir, donde descansaba su sortija sobre la mesilla. Mientras él se marchaba, sus últimas palabras y su mirada de despedida seguían resonando en mi mente. Quedé sin compañía, solo con el anillo y la carta, como si fueran mi destino definitivo. Tras la partida de Lucas aquella noche, los días parecían interminables y carentes de contenido. En todos los rincones de la casa se percibía una calma perturbadora. Me costaba mucho trabajo motivarme para mí o hacer las labores fundamentales. Preparar alimentos, realizar labores de limpieza y mantener la organización. Todo me parecía una tenue representación de la vida cotidiana. Había pasado a ser una réplica automatizada de quien solía ser, experimentando cada momento cargada de la culpa y el arrepentimiento que no me permitían descansar. Casi un mes había transcurrido desde que Lucas se marchó de nuestra casa. No he tratado de buscarlo. Era consciente de que mis intentos de comunicación no eran bienvenidos y percibía que él no estaba preparado para escucharme todavía. Sin embargo, a medida que transcurrían los días, aumentaba en mí la comprensión de mi equivocación y la voluntad de intentar enmendarla se fortalecían. Después de la celebración navideña, la vivienda permanecía deshabitada. No logré adornar el pino, a pesar de que solíamos festejar esa ocasión en familia, junto a nuestros Nicolás y Sofía. Los instantes felices, las carcajadas,
el intercambio de obsequios. Si ellos no estaban presentes, todo eso parecía artificial. Fue entonces cuando logré comprenderlo. Era necesario que me marchara. Tenía la necesidad de entablar una conversación con él, sostener su mirada y expresarle mis sentimientos. No es con el objetivo de justificarme, sino de evidenciar mi disposición para pelear por nuestra relación y por nuestro compromiso matrimonial. Se aproximaba la llegada del Año Nuevo, y en mi corazón persistía la ilusión de que aún era posible reunir a nuestra familia y festejar unidos, tal como solíamos hacerlo. En una fría mañana envuelta en niebla, decidí emprender el trayecto hacia la residencia de sus padres. Nuestros Nicolás y Sofía estarían allí. Llevábamos casi un mes sin verlos. Esa idea me invadía con angustia y miedo, si bien era consciente de que esta ocasión podría ser la definitiva. Al llegar el autobús a la residencia de sus padres, mi corazón se aceleró. Descendí y enseguida divisé a mis Nicolás y Sofía divirtiéndose en el balcón. Las risas alegres se escuchaban en lo más profundo de mi ser, y por un instante permanecí estático, con miedo de perturbar esa escena ideal. Al mirarme, mi hijo mayor se quedó inmóvil, como si le costara creer lo que estaba presenciando. Sin embargo, al instante siguiente, se acercó rápidamente hacia mí y me envolvió en un abrazo firme, como si tuviera miedo de que me esfumara, como un sueño. Cuando mi hijo más pequeño se abalanzó hacia mí, al sentirlo tan cerca, finalmente me di cuenta de todo lo que les había quitado a ellos y a mí sin percatarme. Al ingresar a la vivienda, percibí que todo a mi alrededor me resultaba sorprendentemente reconocible. La tenue iluminación de la lámpara en la habitación, el antiguo reloj que marcaba el tiempo en la esquina, el olor de los dulces hechos en casa. Todo indicaba que siempre había formado parte de algo genuino y significativo, algo por lo que estaba lista para dejar ir debido a un error sin sentido. De pronto, percibí un sonido crujiente proveniente del piso. Levanté la mirada y me encontré con la presencia de Lucas. Permanecía de pie al lado de la ventana, observando hacia el exterior, y su actitud reflejaba una tensión imposible de disimular. Era evidente que no me esperaban. Los pequeños se acercaron corriendo, y el hijo menor exclamó con alegría: «¡Papá, observa! ¡Mamá está aquí!». Lucas se volteó con calma, revelando un semblante grave que parecía esforzarse por ocultar las emociones que pugnaban por salir. Su mirada era intensa, no reflejaba enojo, sino más bien una angustia y melancolía que antes mantenía oculta, pero que en ese momento se mostraban claramente en sus ojos. Me resultaba imposible desviar la vista, como si su expresión revelara todo aquello que yo guardaba en silencio. «Camila, ¿por qué te encuentras aquí?». Me esforcé por deshacer el nudo en mi garganta antes de contestar. Era necesario que viniera. «Lucas, quería tratar de hacerte entender». Sin pronunciar palabra alguna, simplemente indicó con el dedo una butaca en la estancia. Tomé asiento y él se ubicó frente a mí, manteniendo una separación entre ambos, como si esa fuera la frontera invisible que nos dividía en ese momento. Los pequeños se encontraban cerca. Sin embargo, en breve, los padres de Lucas los condujeron hacia arriba, conscientes de que la charla sería de carácter serio. Quedamos solos, y yo, recuperando energías, empecé a entablar una conversación. Le he relatado todo. Perdido en la monotonía, aquel error insignificante llegó a parecerme relevante en cierto instante, para luego perder su importancia rápidamente. Al comprender mi equivocación, percibí el hueco que experimentaba en su ausencia, sin la presencia de nuestros Nicolás y Sofía. Las palabras surgían naturalmente, sin pretextos, simplemente tratando de expresar que, en verdad, nadie podía suplantar lo que compartíamos. En silencio, él prestaba atención, sin emitir sonido alguno, observándome detenidamente, sin dejarme apartar la vista,
sin entrometerse con cuestionamientos. Había una gran variedad de emociones reflejadas en su mirada. Sensaciones de malestar, fatiga y una presencia latente. Al concluir, él exhaló con un destello de entendimiento en sus ojos, apenas visible. ¿Crees sinceramente que es posible borrar todo de manera tan sencilla? Emitía un tono ronco y cargado de resentimiento. Apartó la vista, como si evitara volver a cruzar miradas conmigo. ¿Puedes concebir la experiencia de vivir con la certeza de que alguien a quien tienes afecto te ha defraudado? Como si una parte esencial de ti se hubiera desvanecido, como si su importancia hubiera sido nula. Esas palabras me impactaron profundamente. Empecé a llorar sin poder detener las lágrimas ni justificarlo. Solo logré expresar: conozco mis acciones. Reconozco que no se puede solucionar. Sin embargo, Lucas, te ruego que me concedas una posibilidad, en nombre de nosotros y de nuestras futuras generaciones. Deseo ganarme de nuevo tu confianza, aunque el trayecto sea complicado. Su mirada se posó en mí durante un extenso periodo, como si estuviera tratando de descifrar algo en mis ojos. Después, como liberando toda la presión acumulada, expresó: no puedo asegurarte que vaya a perdonarte, Camila. ¿Te resulta difícil comprenderlo? No puedo asegurarte que esto se vaya a desvanecer, que lograré borrarlo de mi mente. Las palabras que salían de su boca tenían la dureza de una roca. Sin embargo, pude notar por vez primera que su expresión se tornaba más amable. Al confirmar con un gesto de cabeza, entendí que su elección no estaba definitivamente definida. No obstante, vislumbré una posibilidad, una fisura diminuta en la barrera de sufrimiento y rencor que había erigido entre ambos. Guardamos silencio, como si ambos estuviéramos reflexionando sobre lo que habíamos oído. No tenía prisa por irme y estaba preparada para marcharme cuando él, mirándome, susurró: puedes regresar a casa, por los niños y por nosotros, pero no anticipes que todo será igual que antes. Será necesario comenzar de cero. En ese enunciado no se encontraba una disculpa definitiva ni una seguridad. Sin embargo, percibí una posibilidad, la cual resultaba adecuada. Le di las gracias y, antes de marcharme, abracé a los pequeños con intensidad. Cada vez que hablaba, con cada gesto, con cada contacto, percibía esa conexión que había puesto en riesgo de forma imprudente, y me prometí a mí misma que me esforzaría al máximo por reconquistar tanto a él como su confianza. Mientras regresaba a casa, mi mente solo estaba ocupada por un pensamiento. Al volver, comenzaría de cero con esta existencia. Haría todo lo posible por reconquistar su amor y su confianza. Era consciente de que el trayecto sería extenso y complicado, tanto para él como para mí. Sin embargo, en mi interior creía que, por la posibilidad de estar unidos, merecía la pena pelear. Al volver a mi hogar después de varios meses, experimenté la sensación de regresar a un espacio que podía recuperar su esencia de ser nuestro hogar. No obstante, me encontraba frente a un desafío novedoso y complicado. Necesito reconstruir mi vínculo con Lucas y recuperar la confianza que había perdido tan rápidamente. No habíamos establecido normas precisas ni límites de tiempo. Sin embargo, sus expresiones quedaron grabadas en mi mente, como una promesa. Podríamos darle otra oportunidad. La dinámica entre nosotros ha experimentado un cambio. Al volver, los primeros días estuvieron marcados por una calma tensa en el hogar, como si los dos evitáramos hablar de más. Lucas evitaba fijar la mirada en mí, aunque percibía cómo sus ojos se posaban en mi persona, como si estuviera tratando de averiguar si de verdad había transformado o si todo era solo una farsa. Sentía dolor al observar lo difícil que le resultaba estar a mi lado, aunque comprendía que tenía motivos válidos para estar en guardia. En la oficina,
procuraba no interactuar con Diego y me concentraba totalmente en mis responsabilidades laborales. Mi atención estaba completamente centrada en completar las tareas, tanto que mis amigos bromeaban sugiriendo que urgía tomarme un descanso. Aunque me divertía con ellos, en mi interior era consciente de la importancia de confirmar, tanto para mí como para Lucas, que ese episodio había quedado completamente superado. Diego demostraba comprender la situación, ya que evitaba acercarse y se mantenía distante, como si fuera un desconocido. Un día, algunas semanas más tarde, Lucas sugirió que nos fuéramos de la urbe con los pequeños para disfrutar del fin de semana. La jornada transcurrió de manera sencilla, aunque cargada de simbolismo. Cuando nos aventuramos al aire libre, observar la alegría que nuestros Nicolás y Sofía expresaban al tenernos a su lado me llenó de una tranquilidad revitalizante. Mientras estaban entretenidos en la orilla del lago, Lucas los contemplaba en silencio. Después, posó su mirada en mí con ternura y precaución en su rostro, como si estuviera dejando ir parte de su resentimiento. Su expresión no reflejaba alegría, sin embargo, su semblante transmitía una sensación de calidez. Al entrelazar nuestros dedos, percibí que, por breve que fuera, estábamos unidos de nuevo. El pasado fin de semana representó un pequeño avance en la reconstrucción de nuestra conexión. Tras regresar de ese viaje, algo se transformó. Retomamos nuestras charlas nocturnas. Al principio, nuestras conversaciones se limitaban a temas relacionados con los niños y las labores domésticas. Sin embargo, gradualmente volvieron las bromas, los gestos amables y esos instantes de silencio que ya no resultaban distantes. No sentía la necesidad de regresar rápidamente a nuestra rutina anterior. Sin embargo, percibía cómo en su corazón surgía una sensación de ternura. Cada jornada la pasaba junto a su familia. Al llegar a casa temprano, solía preparar la cena y dedicaba más tiempo a estar con los niños y con mi pareja. Comenzamos a ir juntos a hacer actividades escolares y me alegraba al descubrir que disfrutaba de su compañía, valorando su respaldo sin palabras. Durante la preparación de la cena una noche, Lucas interrumpió su explicación de los ingredientes con una declaración inesperada. «Camila, ¿tienes conocimiento de esto?» Jamás imaginé que sería capaz de sobrepasar esta situación. Las palabras que pronunciaba eran delicadas, casi como un murmullo, pero transmitían una autenticidad que me conmovió en lo más profundo. Expresó que todavía no ha encontrado la manera de perdonar lo sucedido, pero notó que estás poniendo empeño, mientras me observaba de soslayo. Asentí con calma, percibiendo que esas palabras eran la información más relevante que podía recibir en ese instante. Tras ese diálogo tan sincero, percibí que nuestra conexión se había fortalecido. En ciertas ocasiones nocturnas, una vez que los pequeños estaban dormidos, solíamos disfrutar de nuestras películas preferidas de los primeros tiempos de nuestra unión, y nos reuníamos, como en tiempos pasados, para verlas juntos. Permanecía en guardia. Sin embargo, ahora mostraba una sonrisa discreta y de vez en cuando me dedicaba una mirada llena de afecto que volvía a brillar en sus ojos. Un rato más tarde, sugirió la idea de realizar un recorrido hacia el sur, hacia nuestra encantadora aldea costera predilecta, donde habíamos disfrutado de incontables veranos juntos. Este viaje representó un hito significativo. Recorrimos la costa, evocando los primeros años de nuestra relación, contando a los pequeños anécdotas de cuando éramos jóvenes. Notaba cómo su mano se aferraba a la mía con firmeza, demostrando que, a pesar de sus temores, volvía a depositar su confianza en mí. En uno de los angostos callejones, se detuvo frente a mí con una mirada que parecía querer expresar algo, pero sin atreverse a hacerlo. Fue en ese instante cuando logré entender. El perdón había sido un largo sendero para nosotros. Sin embargo, en su mirada se reflejaba una luz de optimismo, indicando que, quizás,
podríamos recuperar lo que una vez compartimos. Al volver a mi hogar, percibí claramente que algo había cambiado en el ambiente familiar. No había más sensación de vacío, ni de frío. Cada esquina rebosaba vida, rebosante de calidez y felicidad que nos acogían de nuevo. Lucas y yo no solo habíamos retomado nuestra vida de casados, habíamos ganado fuerza, dejando atrás todas las experiencias que habíamos enfrentado. Al darse cuenta de que ahora compartían de nuevo su vida, sus manos se entrelazaban no solo por el amor que los une, sino por ese vínculo indestructible que solo comparten quienes están decididos a pelear por su felicidad, sin importar las adversidades.